Hoy es miércoles 31 de enero de 2024, último día del primer mes de este año que viene transitando de manera acelerada, como usualmente ocurre con el tiempo, que para quienes lo necesitamos escasea y para otros que no están dedicados a actividades concretas sobra. Estamos en el episodio 478, emisión número 478 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hemos traído hoy un evento ocurrido en el Valle del Cauca apenas una semana después de otra masacre que analizamos aquí días pasados, que fue cometida por las mismas cuadrillas de un delincuente conocido con el alias de Chispas, cuyo nombre real era Teófilo Rojas, de militancia liberal y de inclinación comunista en los últimos años de su nefasta existencia. Y la masacre del 31 de diciembre ocurrió en el municipio de Tuluá, cerca del corregimiento de Monteloro y las veredas Aures y de alrededores, Alpes. Y menos de una semana después, bandoleros de la misma cuadrilla o de las más cuadrillas que dirigía este delincuente, que eran varias, con el contubernio de dirigentes políticos nacionales, locales y regionales, perpetró otra atroz masacre de más campesinos todavía. En el norte del valle, noroccidente del valle, en límites con el departamento de Chocó, en un pintoresco y hermoso municipio que se llama Versalles. Y la razón, la misma del anterior, eliminar per se a quien tuviera una ideología política del bando contrario o de quien se sospechara que a pesar del mismo ser del mismo partido estaba en contacto con las cuadrillas comunistas, con las cuadrillas conservadoras o que tenía vista gorda frente a lo que ocurría en el fenómeno. Pero en el fondo también había, lo que hemos reiterado aquí ya varias veces, el afán de expoliar propiedades de zonas muy ricas, tierra volcánica y muy apta para la caficultura y otros ejercicios agropecuarios, además con una riqueza de aguas importante, en este caso en la cordillera occidental, ya que el municipio de Versalles queda sobre la margen occidental del Río Grande del Cauca, sobre la cordillera occidental, y con la prospección de la salida hacia Chocó y hacia el Pacífico, eh, que ha sido interés de diferentes grupos criminales. Por esa razón, el Partido Comunista veía que esa presencia rural extensa que ejercía sobre la cordillera central, con aproximaciones a la occidental y también a la oriental, las cuadrillas liberales izquierdistas de Chispas, más ideologizadas por la pasión personal de la venganza contra el adversario político que con formación política sólida actuaban contra los colombianos. Hoy tendremos otro tema que nos dejará, igual que el episodio de ayer, más preguntas que respuestas y que nos da la pauta que los colombianos no hemos decantado el origen de esa violencia como corresponde. Y si no hemos decantado ese origen, pues las respuestas tampoco han sido totales y adecuadas porque no ha habido comunidad de intereses entre la acción militar para reprimir el delito, la acción judicial para castigarlo y la acción política para conducir el Estado. Si fallan esas tres, no hay prospección geopolítica interna ni externa. Adelante, mi coronel. Mi coronel, durante varias décadas las diversas ramificaciones comunistas colombianas de cuadrillas armadas iniciaron el crecimiento metódico de pandillas de bandoleros marxistas, combinados con bandoleros liberales, sobre la cordillera central y occidental. ¿Por qué el departamento del Valle del Cauca adquirió tal importancia en 1960, que fue el punto de inicio de una nueva estrategia que 2 años más tarde terminó en el Plan Lazo como respuesta político-militar a la barbarie que hemos venido estudiando y analizando
en academias históricas diarias por parte de la Fundación? Pero esto es una respuesta compleja y trataremos siempre de sintetizarla, porque hay que abusar mucho los sentidos y trasladar la mente a la época para comprender mejor lo que ocurre. Resulta que tras la caída del conservatismo en los años 30 en Colombia, la pérdida de la hegemonía conservadora, subieron los liberales al poder y rápidamente por oportunismo y por deseo de mantenerse en el mismo, el gobierno de Olaya comenzó a virar hacia la izquierda y tuvimos un conflicto con el Perú y los primeros que se opusieron abiertamente a enviar tropas a combatir con el Perú fueron los comunistas. Ya habían creado los intentos de república independiente en el Líbano, con los famosos bolcheviques del Líbano, en la organización clandestina de unos obreros, y aquí en Bogotá se habían presentado ya varios eventos grandes y había un sujeto de apellido Merchán que cuando se desclasificaron los documentos de la Unión Soviética con Colombia, aparece relacionado en muchos viajes allá. Entonces, por necesidad, como lo explicaba anoche el señor José Vicente Urueña, José Vicente Sánchez, eh, los liberales le dieron juego a los comunistas para ganar espacios y entonces el presidente Alfonso López Pumarejo, segundo de lo que se llamó la regeneración liberal, que ellos la llamaron así, o la renovación, con su programa de Revolución en Marcha le dio mucha participación a los comunistas y de ahí para allá se volvieron muy cercanos. Posteriormente vino la aparición de Gaitán y el regreso del conservatismo al poder, pero ya los ánimos estaban caldeados y había mucho instigador nacional, local y regional de la violencia, comenzando por el propio Gaitán y el propio Laureano Gómez, que cada uno desde sus esquinas incendiaban en cada discurso que decían las mentes de gente que guardaba en el ADN el recuerdo de la violencia de la guerra de los 1000 días y un odio insepulto entre liberales y conservadores que nadie podía dar una explicación clara distinta al apasionamiento orientada por caudillos y cabecillas. Pero aquí ya los comunistas comenzaron a terciar de una forma muy hábil porque le sumaron algo en lo que Gaitán les apoyó, que fue la toma de las tierras y además porque les abrió el camino para participar políticamente más abiertos. Y Gaitán fue el primero también en hablar ya no de un nacionalismo bipartidista entre liberales y conservadores para gobernar, sino comenzó a hablar de una unidad nacional de izquierda revolucionaria, la llamó el unir o el unirismo. Ya era un concepto distinto porque articulaba de una manera u otra a los comunistas y a los liberales. Pero no era el único, porque él lo hacía convencido y lo decía de frente, que dentro del Partido Liberal tenía más enemigos que en el mismo Partido Conservador, ya que eran muy falsos, algo que no es nada nuevo en la política ni colombiana ni del mundo. Pero lo decía y eso fue exacerbando ánimos y entonces cuando lo asesinan a Gaitán, ya el fenómeno estaba crecido, ya los comunistas habían ocupado en la cordillera central y en la cordillera oriental amplios sectores con autodefensas porque han iniciado un proceso de ocupación de tierras de facto. Eso se trató de trasladar al Quindío, al norte del valle, al Tolima, porque era una zona cafetera. Y entonces el ingreso nacional dependía muchísimo, la economía nacional, del café y lo obvio era ir a extorsionar a los cafeteros, a robar las fincas y expropiarlos. Pero al mismo tiempo, en esa zona cafetera había una amplia influencia conservadora, habida cuenta que el norte del valle, el Tolima, el Quindío, el Caldas, o el Viejo Caldas, fueron colonizados por antioqueños de mucha raigambre conservadora y durante las guerras civiles el Partido Conservador tuvo su fortín en esa región, una explicación histórica, sociológica válida. Y al llegar a ese momento de esa confrontación, entonces ocurren una serie de fenómenos que son complejos y que no nos han contado la verdad, porque cada quien la quiere contar desde su óptica. La Iglesia Católica asumió partido frontal por el conservatismo. Hubo sectores de la Iglesia Católica
que son los predecesores del cura Camilo Torres, que asumieron el sector contrario, o sea, polarizaron también la labor social de la iglesia, pero no era un fenómeno solamente colombiano, era mundial. Recordemos que eso venía desde los curas obreros y los sacerdotes proletarios que manejó desde Milán el señor Montini, que posteriormente fue el famoso Papa Pablo VI, y que tuvo toda la connivencia con Juan XXIII y condujo a dos eh, documentos muy importantes de la Iglesia Católica que habló de la nueva alianza, el hombre nuevo, eh, la iglesia popular, etcétera. Eso surge de ahí de todo ese enredo y como estábamos en plena Guerra Fría, todo eso se va trasladando a Colombia, deformado además, pero enfocado en la violencia. Entonces, ya los bandidos que no se desmovilizaron del todo o que supuestamente se han desmovilizado en la época de Rojas Pinilla, encuentran el Belisario Betancourt preciso de la época. El señor Lleras Camargo, que por hacer politiquería, de acuerdo con el pacto que habían hecho en Europa, los dos partidos, Cisnes y Bernidor, para repartirse nuevamente el poder y sacar del lado a los militares que estaban comenzando a reorientar el país, eh, se le ocurrió hablar de lo mismo de siempre, comisiones de paz, y creó su comisión de paz. Y entonces los bandidos de tendencia ya más izquierdista, dijéramos que tenían algo en el ADN de lo que ha pretendido Gaitán de formar una unidad de izquierda revolucionaria, esto ya pasaron fue a las armas, a degollar, a matar, a secuestrar, a violar, como un método para imponerse por la fuerza políticamente en el control de una región. No sabían qué querían, no sabían gobernar, ni tenían mucha claridad, pero sí querían imponerse por la fuerza. Y esa imposición la matizaban con el Partido Comunista, que sí veía la proyección de lo que eso significaba y venía y les decía, mire, es que el paso a paso es primero construir unos, unas especies de soviets donde los proletarios nos unimos porque no tenemos que pelear entre liberales y conservadores, ya que los conservadores que están en la región, muchos son tan pobres como nosotros, y no hay es que irlos alando y formamos una revolución contra los ricos, que son los dueños del poder. Entonces, esa es la explicación de toda esa fenomenología que hay, porque los dirigentes conservadores ubicados en las ciudades comenzaron a armar sus bandas que llamaron pájaros en algunas ocasiones, no lo podemos negar, con el deseo de defenderse de toda esta horda de bandidos liberales y comunistas que venían, y en otros era para recuperar las fincas que les habían robado los rojos, como les decían, o simplemente para vengarse o anticiparse, que es lo más tenaz todavía, a eventuales masacres. Entonces iban y hacían limpieza y luego venían los otros y se vengaban y es cuando viene todo este fenómeno que estamos viendo aquí, que además lo más triste es que era diario y no era solamente en el departamento del Valle, sino que estaba en el Caldas, o Lima, que, perdón, Quindío, Risaralda y Caldas, estaba en Tolima, se había extendido al Huila, ya llegaba hasta el Caquetá, subía a Cundinamarca, pasaba a Santander y Antioquia, y parecía algo que no tendría fin. Y en esencia, las cordilleras eran como el cúmulo de escondrijos y de moverse hacia distintas regiones, por ejemplo, en este caso, hacia el Chocó o hacia el oriente, cruzando el Quindío y llegando al Tolima y Cundinamarca. Grosso modo, tratamos de resumir semejante enredo. Mi coronel, ¿cuál es la radiografía de la violencia en Colombia en 1960, especialmente sobre los departamentos de Valle y aledaños al iniciar el segundo año de gobierno de Alberto Lleras Camargo? Bueno, mi coronel, tomamos hoy como referencia el municipio de Versalles, que está ubicado aquí, como lo vemos, al occidente del valle, en los límites con el departamento del Chocó y muy cerca a lo que llama la Serranía del Paraguas y una cantidad de ríos que descienden generosamente a irrigar el sur del Chocó hasta desembocar en el río Calima y el río San Juan y salir al Pacífico. Y vemos
que para la época, por tomar este solo municipio de ejemplo, era un municipio muy católico y por ende conservador. Aquí vemos estas fotos, parte de fotos de la biblioteca departamental que hace el archivo, y este es el ejemplo de unas eh, entidades escolares que existieron durante la década de los 30, 40, 50, 60 y 70, ya en el 80 fueron desapareciendo, que eran los internados de niñas y niños. Este es un internado muy famoso en Versalles, donde estaban todas las niñas de diferentes municipios y venían y lo controlaban las monjas con mano de hierro y le daban una formación muy religiosa a quienes hoy son nuestras abuelas y bisabuelas. Y eso pues se extendía obviamente en la formación eh, moral y piadosa de las familias en las diferentes regiones. Y aquí vemos el Día de la Virgen, el 13 de mayo, un vehículo particular perfectamente ataviado con una carroza en homenaje a la Virgen y las niñas formadas todas muy bonitas con su uniforme coescolar y sus famosas medias que llamaban y la falda o jardinera que le decían, acompañando en la procesión de la Virgen por el municipio de Versalles. Entonces eso nos indica que la historia tiene esa característica, ¿no? Que entre más escudriña, más se encuentran cosas que no se han decantado o que se han decantado de manera muy elemental. Pues indica que por ese solo hecho ya era un municipio que estaba en la mira de las guerrillas rojas. Repetimos, no tanto porque hubiera una ideología marcada de diferencia, sobre todo de los bandidos de chispa, sino por el odio que eso significaba. Entonces, muchas de estas niñas después fueron víctimas de todo tipo de vejámenes y violencia en esos ataques eh, múltiples. Y esta foto del lado nos indica la característica del terreno. Se ve esta casa muy pintoresca, muy propia de nuestra topografía campesina, con sus tejas de barro, y balcones, y, eh, la diversidad de flora alrededor y los potreros completamente depredados para cultivar ganado, afectando obviamente la flora y causando afectaciones inmediatamente a los cursos de agua que ocurren por estos pliegues, dando posibilidad a los deslizamientos, porque es obvio, si la capa vegetal desaparece, ya un terreno con un limo como el que se ve aquí tan fino es fácilmente producto del deslizamiento y además porque el ganado depreda mucho, puede afectar el medio ambiente con eh, los gases que expiden, pues también afectan el piso porque van destruyendo la capa vegetal. Y entonces se va volviendo mucho más eh, débil el limo. Y aquí vemos una foto de Versalles tomada sobre la distancia, que es un municipio igual que todos los de la cordillera andina, construido en la parte baja de la montaña y de remate deforestado a los alrededores, las consecuencias que sabemos. Al ver eso, entonces comenzamos a mirar la radiografía. Lo hemos venido reiterando todos estos días. El inicio del Frente Nacional no fue tan pacífico como lo quería presentar el gobierno. Uno era el discurso y la narrativa oficial y otro era la realidad. Pero al gobierno le convenía para justificar que no estuvieran los militares en el poder, que habían tenido más o menos pacificado el, el país, no pacificado del todo, pero era que la diferencia era muy grande, era porque al ejército lo respetaban. Y entonces nombraban un alcalde militar que lo único que tenía de diferente al otro alcalde era que tenía un grado militar y a veces tenía tropa ahí, no siempre. El ejército, pues, porque sí, policía sí había en los pueblos en ese momento, pero no siempre tenía ejército. Y entonces lo mejor era desnaturalizar esa imagen que tenía la población, que las fuerzas militares por la sola autoridad incidían muchísimo más que ellos, y es que es apenas lógico. Si un alcalde reúne una comunidad para hablarle en ese momento, como que los campesinos no le creen y saben que ese es el dirigente, no sé qué. Y en cambio llega el militar y les dice, vamos a construir la carretera, y el otro día está organizando, igual él personalmente y se pone al frente y dirige y orienta y organiza que ustedes cocinan, que no sé qué.
y da órdenes y además la supervisa, pues eso incide en la mentalidad de la gente porque ve acción, ve liderazgo. Entonces, ese turbulento inicio del Frente Nacional tenía muchas aristas, muchos detallitos finos, mucha filigrana, pero sobre todo había un interés político tanto de liberales como conservadores de que se desnaturalizara por completo eh, el trabajo de Rojas y de lo único que hablaban era de la dictadura y que Rojas había sido ultraderechista y esclavo de los gringos y no sé qué, porque los comunistas también le metían su partecita. Eh, la aparición del MOEC en el Valle del Cauca incidió mucho en que la violencia se multiplicara, ya lo hemos detallado las razones, simplemente lo citamos hoy. Esa unión de comunistas MRL e izquierdistas fue traduciendo en algo que ya lo hemos tocado tangencialmente, pero que lo queremos puntualizar hoy. Es que, por ejemplo, el señor Chispas, que era hijo de un liberal asesinado por conservadores, ya optó por algo que le surgía de su mentalidad morbosa y criminal, sumado a lo que le metían en la cabeza los ideólogos comunistas. Y es que enemigo de clase no era únicamente el conservador o el capitalista, es que enemigo de clase era el mismo liberal que no lo apoyara. O sea, el que no está conmigo está en contra mía, la famosa teoría comunista. Y como tenía el poder de, por medio del terror y de su familia que estaba distribuida y diseminada en distintas partes de la región, organizar las cuadrillas, pues él asesinaba. Y no era que los del otro lado estuvieran quietos. No, 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 eso no podemos tampoco decir que estaban amarrados, sino que andaban en las mismas. La diferencia era que era más evidente el apoyo de los dirigentes conservadores a los grupos de pájaros que llamaban, mientras que los liberales se ocultaban en que son bandidos que están en el monte, pero el trabajo lo vienen haciendo sistemáticamente con base en la experiencia de los llanos orientales, donde estuvo el señor Jacobo Arenas, eh, con los liberales, que también lo vimos ya, y que vamos a recordar más adelante otros episodios de esa época, y con la cercanía con los comunistas, que eso no se puede negar. Inclusive Iván Marino Ospina en sus entrevistas que dio antes de caer bandido del M-19, él contaba que él en su juventud estuvo en varios grupos liberales y comunistas y que él personalmente estuvo en los campamentos de chispas tratando de darles ideología, pero que se chocaba con el tema de que eran eh, bastante cerreros, bastante primarios y de una mentalidad atroz que parecía no tener arreglo. Inclusive dice que uno de los lugartenientes de chispas le decían el cacho y que él pensaba que le decían el cacho era por alguna protuberancia que tuviera en la cabeza. Cuando le explicaron, no, le decían el cacho era por lo bruto que era, porque era supremamente bruto, pero eso sí era despiadado en acciones criminales. El espejo de las revoluciones de Cuba y Argelia y China, como lo hemos visto en estos días, se reflejaba aquí con esa intención de un sector urbano de cambiar el país, porque pues la dirigencia política con todos estos enredos demostraba eso, pero es que la instigación comunista en universidades y centros académicos era fuerte. Además, por ejemplo, había pensadores liberales de izquierda que en teoría nunca se les probó que estuvieran con la guerrilla, pero que tenían esas ideas liberales de izquierda como los señores Germán Arciniegas e Indalecio León Aguirre, que eran muy intelectuales, eran muy conocidos en América y han sido enemigos furibundos de las dictaduras de todo el continente. Entonces, todo lo que ellos escribían también era motivo para que la juventud sintiera un afán de cambio que era necesario y sigue siendo necesario, pero no de esa manera. Eh, el cambio de gobierno en Estados Unidos y la extensión de la Guerra Fría pues jugaron roles importantes que los hemos venido analizando, sobre todo en dos aspectos. El primero, en la propuesta de Estados Unidos que Latinoamérica se desarmara y que quedara más bien como guardias nacionales y casi que a expensas de la policía y con ejércitos muy reducidos. Es una propuesta del Pentágono de esa época, del general Eisenhower. ¿Y qué buscaban ellos con eso? Pues cada quien juega sus dados. Es que Estados Unidos lo que buscaba era que
las fuerzas militares no fueran a caer en manos de un gobierno de izquierda y se convirtieran en un elemento fuerte que les contrarrestara sus intereses. Ese es el objetivo. Y les pasó en Perú, que ahí el general Velasco resultó de izquierda y les puso la vida a cuadritos unos años después. En Colombia no lo pudieron hacer porque las mismas fuerzas militares y la situación como se estaba presentando de violencia les presentaba otro escenario. Eh, lo hemos visto y repetido, la Policía Nacional tenía rezagos, incidencia política interna, era mucha la tendencia de acción chulavita que venía desde la época de la Unión Gómez y antes, y pues la policía estaba dando hasta ahora un giro y era imposible cambiarlo a todos. La oficialidad había cambiado de mentalidad, pero es que los oficiales estaban en un puesto de control a distancia, como lo veíamos ayer, con insuficientes medios de comunicación, y eso que eran los mejores comunicados entre ellos. El país estaba muy mal comunicado todavía, a pesar de todo el esfuerzo que hizo Rojas Pinilla. Y había muchos casos, como vemos algunos en estos días, de policías que cometieron errores. Por ejemplo, hubo un caso sonadísimo en esa época. En un pueblo de Boyacá había un campesino liberal, muy conocido, y era uno de los líderes de la comunidad. Y el tipo era una persona muy simpática y tocaba la flauta muy bien. Y el cabo de la policía del sitio, antes de la estación de policía, pues obviamente era de tendencia o de origen conservador. Y fuera de eso, como si en la guerrilla encontró Juan Marino Espina el Cacho por bruto, aquí encontramos un policía similar, que era el comandante de la policía, pero completamente cerrero. Y entonces, un domingo por la tarde estaba el señor tomándose una cerveza con otros campesinos en una tienda y haciendo sonar su flauta y todos escuchándolo. Parece que tocaba muy bien la flauta. Y entonces llegó mi cabo en estado de embriaguez, mi cabo de la policía, de inclinación conservadora, y le dijo que dejara de tocar la flauta. Entonces los demás campesinos le dijeron, pues si es que la flauta suena muy bien. Dijo, pero es que lo que tengo en la mano suena también, y sacó el revólver y le metió un tiro a la altura del pecho al señor y lo asesinó. Obviamente ustedes se imaginan el escándalo que armaron los directivos del Partido Liberal porque decían que los estaban persiguiendo. Y estamos hablando del mismo momento en que el presidente hablaba de la pacificación. Hubo unos cambios operacionales de las fuerzas militares y los organismos de seguridad, pero es que eso no es de un día para otro. Eso no es decir, a partir de mañana se comienza a operar de esta manera, porque es un proceso mental, físico y sobre todo como de crear un concepto, una militancia, si se utiliza el término político, o una cultura organizacional. Y eso tiene sus procesos, pero sí las fuerzas militares iban entendiendo el fenómeno, amén, que fueron los que propusieron los planes de rehabilitación que más adelante se concretaron en el plan Lazo. Y ese plan Lazo, eso era el preludio, el más interesado en promoverlo era el brigadier general Alberto Ruiz Nova, pero le faltaba antigüedad todavía, había varios por encima de él, y no era tan fácil convencerlo y él no tenía el contacto directo con el presidente. Y por eso, pues el plan no se podía arrancar, pero algunas de las ideas que él les presentaba a sus superiores, como las vimos ayer, fueron las que iniciaron con la pacificación del Tolima, fue como el primer paso. Esa transformación de esa Colombia rural tiene mucho, mucho que escribirle, mucho que analizarle, mucho que reconstruirle, porque de una población de los años 20, 30 y 40, dijéramos 65 o 70% rural, pasamos al contrario, que las ciudades se inundaron de gente, la demografía cambió, como lo veremos más adelante hoy, y no hubo un proceso metodológico, ni orientado, ni pensado por la dirigencia, que nunca ha estado a la altura de los retos, siempre ha estado inferior, y es la misma comunidad, es la empresa privada, es la iniciativa eh, del pueblo colombiano la que va cambiando los fenómenos. Y lo que ha hecho la dirigencia es acomodar sus intereses al desarrollo y fuera de eso gobernar a quienes han hecho la propia transformación. No es como en Estados Unidos o en Europa que se nota que son las políticas de Estado las que van transformando los comportamientos de la sociedad y la sociedad se va acomodando y se desarrolla
Aquí es al contrario, la sociedad se desarrolla y los políticos acomodan sus procesos a su beneficio y no al beneficio de esa misma comunidad que es la que les está ubicando, porque existe la mentalidad de elegidos que decía el señor López. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el fondo del contundente mensaje de las caricaturas del dibujante Moreno Clavijo, identificado con el nombre artístico de Pintor Criollo, acerca del concepto del manejo de los recursos del Estado colombiano que tenían los dirigentes políticos de la época de 1960? ¿Y cómo infiere usted que esa realidad influía en la eterna violencia política en Colombia? Mi coronel, cuando la guerra de los 1000 días hubo un tal Peregrino que dejó a punta de plumilla y lápiz y capacidad de acuarela, etcétera, una historia escrita de cómo él vio la guerra. Pero desde la época de la colonia, cuando comenzaron las conflictividades políticas en el país y en Latinoamérica, la caricatura, el mensaje es que dibujado, fue una forma de expresión de descontento y hoy a veces como que la minimizamos, pero eso tenía un poder muy impactante como esta. El señor que está de espalda y tiene una pipa en la mano, evidentemente es Alberto Lleras Camargo, es la representación de él. Sin embargo, no lo menciona, pero lo pone ahí. Y le dice el que está al frente de él, el contertulio, ¿y tú por qué no abordas los temas nacionales? Y el otro le contesta, es que los temas nacionales me los pongo de ruana. En ese tiempo decir me los pongo de ruana era un dicho muy popular que todavía existe, que significaba haga lo que me da la gana. Entonces vean ustedes el contenido tan fuerte de esa caricatura, porque estamos hablando de un país polarizado y es entre dos personas hablando de la política nacional, un amigo del politiquero y otro del politiquero con poder, diciéndonos que a mí me importa lo que le pasa al país. Desde que yo esté bien, lo demás que se friegue. Y es un- una radiografía de lo que nos pasa. Esa es la profundidad de ese mensaje. Mi coronel, ¿cuál fue el concepto general del sector conservador republicano de Estados Unidos en torno a la amenaza real del comunismo contra América Latina en la década de 1960? Ahí viene otro detalle, mi coronel, es que pues allá son demócratas y republicanos y en esencia han demostrado que los dos partidos son fuertes, son dos posiciones ideológicas más o menos definidas, pero no se nos puede olvidar que dentro de los republicanos, a partir de los años comienzos de la década de los 50, hubo mucha incidencia del pensamiento de el señor McCarthy, que era extremista, que veía comunismo por todos lados. A veces no estaba equivocado, tenía razón, otras no. Y del señor Herbert Hoover, que también fue un personaje gris en algunos aspectos y oscuro en muchos otros, y muy poco blanco en su acción, que duró mucho tiempo dirigiendo el mundo de la Agencia Federal de Investigación. Eh, y entonces cuando viene el año 60, el general Eisenhower, que era el presidente, había iniciado unos diálogos extensos con Nikita Khrushchev para reducir el armamentismo de los dos países y eso de traducir lo que estaba pasando en Latinoamérica. Pero había sectores de la derecha o republicanos que eran completamente cerrados en que no se debía cederle un ápice a los comunistas porque eran evidentes. Y aquí vemos esta declaración de Hosmer, uno de los republicanos de derecha, que decía que las amenazas del comunismo internacional de saltar el Atlántico y apoderarse de los países del hemisferio occidental, infiltrándose en los gobiernos existentes y apoderándose de la dirección de los movimientos revolucionarios liberales, constituye un peligro claro y presente. En eso estaba completamente acertado y no de que en lo que no estaba acertado era que lo presentaba como una amenaza, porque ya eso estaba ocurriendo en Colombia y lo estamos viendo en lo que analizamos hoy, que
el comunismo se estaba apoderando de los movimientos liberales. Entonces uno reflexiona y dice, sí tenía razón este señor en que se debía evitar el comunismo, pero es que la solución la tenían los liberales de la mal llamada derecha de ese tiempo y los conservadores y la Iglesia Católica y otros entes que tenían el poder y que tenían era que educar y fomentar la industrialización, que es lo que no ha existido en Colombia, porque era una terratenencia y sigue siéndolo de una mentalidad de patrón esclavo. Y por eso presentábamos en estos días el caso de una familia adinerada en Bogotá que tomó una niña como esclava y la golpeaba, y eso es como un ejemplo, hasta que la mataron a golpes, teniendo dinero y toda esa cosa. Que los obreros en el campo, muy mal pagados, venían a las ciudades y les iba peor y terminaron en cinturones de miseria y formando la delincuencia. O sea, es un círculo vicioso en el cual la realidad es una, desde el punto de vista político, la sociológica es otra, y la mala conducción del Estado por parte de los dirigentes por falta de visión y por hacer parte de esos grupitos de intereses personales nos afecta. Entonces, por eso el señor agregaba que si no se son desbaratados esos esfuerzos del comunismo por dominar los países del continente, Estados Unidos quedará más y más expuesto a ataques desde bases para proyectiles establecidas casi a la vista de nuestras ciudades. Y esa era otra de las razones por las que promovían la idea de la desmilitarización, pensando que se le extendían a Cuba, que era el enemigo más cercano, a República Dominicana, donde también había unos movimientos nacionalistas, inclusive del coronel Camaño, a Guatemala, donde hubo el problema con Arbenz, y a Sudamérica, pensando que si tumbaban aquí un gobierno y crecían unas fuerzas militares orientadas por comunistas, y venía Rusia e instalaba una base misilera, pues ya las cosas cambiaban. Entonces vean ustedes que son una cantidad de intereses que alan, pero una dirigencia política completamente inepta, eso sí, llenos de títulos y especialidades en gastronomía europea y en hablar francés, inglés y enviar los hijos al exterior y aprovechar sus influencias para expoliar el presupuesto, pero no pensando en un país de más adelante, que es lo que se viene diciendo desde hace muchos años, pero que ha sido imposible meter en la cabeza a quienes quieren hacer política. Coronel, ¿cuáles contrastes encontramos en la edición del 5 de enero de 1960 de las noticias nacionales en diferentes medios de comunicación, entre ellos el diario El Tiempo de Bogotá, respecto a la paz y la inocultable violencia política tripartidista que asediaba a Colombia en ese momento? Pues mi coronel, dicen que una imagen siempre vale más que mil palabras. Aquí vemos en pantalla el- la foto de la primera página del periódico de ese día, del 5 de enero de 1960. Y por un lado, el ministro Agudelo Villa, que era un economista muy connotado y muy conocedor de los temas de la economía, decía que el gobierno tenía un vasto plan económico para 1960. ¿Qué característica encontramos aquí? Que los presidentes se posesionaban con un equipo gobierno en un proyecto, pero ni la ciudadanía lo entendía ni había quien les pidiera cuentas, y fuera de eso era anual, o sea, cada año cambiaban de orientaciones y era más o menos como la tendencia a decir, oiga, es que yo les voy dando esto porque yo estoy en el poder, que eso todavía se preserva, ¿no? No se planeó esto para desarrollarlo como una sinergia entre la ciudadanía y el gobernado, si vamos a evaluarlo, que debía ser lo ideal, sino que es que, mire, yo estoy aquí en el poder y les voy dando, y eso ocurre muchísimo en las fuerzas militares, ¿no? Y eso es muy conocido en las fuerzas militares, que hay un presupuesto, claro, está establecido, pero siempre hay como la tendencia de que la visita del comandante puede significar que le consiga unos recursos más para mejorar los alojamientos de tropa, cualquier instalación. Pero en la vida civil, donde se mueven muchas más cosas, entonces como si hemos escuchado muchas veces en la prensa, es que tal persona es el dueño de la chequera. ¿Cómo así que el dueño de la chequera? Y nos hemos cuestionado aquí un montón de cosas, la fundación, es que está hecho un plan de desarrollo, un plan
inversión y se supone que ya está todo el presupuesto trazado y de pronto el presidente dice, no, es que voy a construir, voy a crear un nuevo ministerio. Dice, pero como dicen los costeños, pero ajá, ¿y de dónde va a salir esa plata y no está presupuestada? No importa, el presidente decidió que es que ocurrió tal y X o Y situación. Bueno, el presidente anunció que va a enviar 10.000 millones de pesos y uno se queda pensando, bueno, ¿y eso dónde estaba presupuestado? ¿Por qué? No, no, el presidente dijo. Y luego hacen un poco de adendos y cosas. Y cuando esté establecido, que lo lógico es que se establece el presupuesto y se dice los recursos ordinarios son tales, los impuestos son tales, que le reditúa al Estado por bonos, etcétera, etcétera, por lo que sea, es esto, en un empréstito que se autoriza por el Congreso es tanto, el pago de la deuda externa acumulada se maneja de tal manera, eso es lo que elemental que se enseña. Pero aquí vemos de eso, ¿no? Que el ministro anuncia que para el 60 hay un plan de inversiones, pero luego no llevaban 2 años en el gobierno y tienen que seguir desarrollando, es lo que diría cualquier sensato en política. Es una primera contradicción. La segunda, que el presidente había estado, perdón, iba a viajar a Ibagué, pero estaba hablando con una Comisión Nacional Estudiantil en Cartagena. Entonces uno se pregunta, eh, ¿y lo que iban a hablar tenía que ver con una estrategia o era una forma de que el gobierno fuera como atacando diferentes puntos donde podría recibir ataques para anticiparse a hechos, pero no acorde con un plan integrado, porque lo vemos aquí. Entonces, lo que uno deduce es que ocurre como en los consejos comunitarios que hacía Uribe y que Santos hizo también, y Duque también hizo algunos, era que el presidente llegaba siempre con un talego de regalos. ¿Y qué es lo que necesita esta región? No, que les falta una carretera. Ministro de Transportes construye la carretera. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en qué programa estaba eso? No, el presidente dijo ya. Entonces aquí es lo mismo, se reunió con el comité estudiantil, pero no se nota que está un proyecto sobre el cual se va trabajando y ahí va saliendo. Y algunas cosas salieron bien, otras pues uno supone que no salieron tan bien. Lo mismo, que el gobierno garantiza programa de electrificación de Boyacá y volvemos a la misma pregunta. ¿Estaba dentro de un proyecto o más o menos fue saliendo ahí? Bueno, entonces, este mes les ayudo, ¿no? Como es usual en el manejo de la familia cuando no se tienen los planes, sino que, bueno, en el próximo mes miramos y sacamos de aquí, no se piensa lo que se va a hacer, sino ahí se va cumpliendo. Luego dice otro titular, el conservatismo debe mantener su apoyo al gobierno nacional. Ese debe, ¿qué significa? Que está en duda, ¿no? Cuando uno le dice que usted debe hacer tal cosa es porque no lo está haciendo. Si le dicen, usted sigue haciendo tal cosa, es que la viene haciendo, pero aquí se debe, es porque no lo estaba haciendo. Y es que es evidente esa confrontación que había. Y desde luego, el titular del plan de pacificación. Entonces son una cantidad de informaciones que dejan que pensar mucho. Y al mismo tiempo que hoy se inicia la inscripción electoral. Analicen ustedes, las elecciones eran en marzo, estamos hablando del 5 de enero, y hasta ese momento iban a iniciar las inscripciones electorales. Entonces, son muchas cosas para pensar y analizar, que son fenómenos que traemos desde hace rato y que indican mucha contradicción desde el tema analítico. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ahora, ¿qué contrastes encontramos también entre la política exterior de Eisenhower para Latinoamérica en el último de sus 8 años de estadía en la Casa Blanca y la realidad de los crímenes atados a la violencia política tripartidista que padecían en ese momento nuestra martirizada Colombia? Pues, mi coronel, estos dos titulares son del mismo periódico y del mismo día y nos dejan pensando también cómo es la contradicción de lo que se vivía. Hemos venido hablando que Estados Unidos quería que las fuerzas militares fueran pequeñas en Latinoamérica, que los gobiernos no tuvieran ese poder militar, que más bien fuera con un manejo policial, pero al mismo tiempo un senador de derecha de Estados Unidos decía que si no se combatía el comunismo como debía ser, había que, había que tomar algunas decisiones para evitar que Estados Unidos tuviera en su patio misiles y
armas nucleares rusas y gobiernos prorrusos. Pero la tendencia era esa, que se desmovilizaran, entonces ya había unas dificultades ahí. Pero la realidad era otra, como la vemos aquí en Colombia. Esta lámina la vimos ayer, pero la podemos a colocar hoy porque es interesante. 4 muertos en un asalto en Balboa, Salento y Caldas. Una cantidad de gente capturada y otra cantidad de muertos en el Valle y en Caldas. Entonces uno se pregunta si las fuerzas militares no tienen la capacidad para contrarrestar eso, porque la policía era insuficiente y además estaba en ese proceso de despolitizarse todavía. Entonces, ¿qué era lo que realmente quería Estados Unidos para el hemisferio? Pues quería era tener el control del hemisferio, pensando que por obra y gracia del Espíritu Santo el comunismo no iba a vencer. Y eso lo captó rapidísimo el señor Kennedy, que estaba de candidato, y fue una de sus fortalezas que tuvo para ganar la elección e impedir que hubiera ganado Richard Nixon, que era el vicepresidente de Eisenhower. Entonces, eh, ahí está el punto de contradicción, también, que ni siquiera la política exterior de Estados Unidos era clara frente a Latinoamérica y más sobre Colombia, que estaba viviendo la situación y que se intentó resolver parcialmente con el plan de la Alianza para el Progreso, pero ya el tema del asesinato de Kennedy, Vietnam, cambiaron las cosas. Mi coronel, ¿qué contrastes encontramos también entre la política exterior de Eisenhower para Latinoamérica en los últimos 8 años? Perdón, corrijo. ¿Qué ocurrió en otras regiones del país mientras el énfasis de la violencia forzaba al gobierno nacional a concentrar esfuerzos de pacificación en el Tolima y a partir de la activación del Comando Militar Autónomo en ese departamento? Pues mi coronel, como citábamos, hubo problemas en el Valle y en Caldas en ese día específico. Pero paralelamente en Santander hubo otros casos, en Antioquia otros. Mencionábamos ayer que ese mismo día se escapó de la cárcel el tal Jair Giraldo, que era un bandido de orientación conservadora que tenía un prontuario intenso, los gobernadores dando declaraciones inexactas, todo el mundo pidiendo, porque esa es la otra, cuando no hay proyectos y nadie sabe qué es lo que le corresponde en cada proyecto, todos piden a raudales y todos quieren sacar ventajas propias, como está pasando en este momento con el cuento de las autonomías, que lo único que harán es que les trasladen presupuesto, no de cuáles proyectos van a realizar. O sea, es como una enfermedad cíclica y crónica. Mi coronel, ¿cuál fue el enfoque del editorial del diario El Tiempo y la columna editorial escrita por el periodista Alberto Galindo acerca de la distribución demográfica, la pobreza y en retrospectiva podemos atar al análisis de la violencia tripartidista el mismo día en que Lleras Camargo arribó a Ibagué para anunciar el contenido del plan de pacificación del Tolima, habida cuenta que, como lo hemos visto hoy y en episodios anteriores, la violencia tripartidista estaba desbocada en otras regiones del país? Pues mi coronel, mire, complementando un poco lo que preguntaba mi coronel González y atando con lo que usted pregunta para ver las dos posiciones editoriales, vemos que hubo un énfasis en el Tolima porque era que ya se ha salido la situación de Madrid ahí. Y mañana que veamos el caso de Mariachi y Charro Negro, que eran liberales y comunistas, uno de un lado y otro del otro, entenderemos todavía más la complejidad de esto. Es que la policía formó 200 carabineros y todos con destino al Tolima. O sea, 200 muchachos, como llamaban en ese tiempo la guerrilla, que les llegaba carne de cañón. Muchachos recién formados como carabineros, ir a meterse a esas zonas eh, tan difíciles, agrestes, con bandidos que llevaban 10, 15, 20 años organizando las comunidades, causando terror y utilizando métodos de sevicia y barbarie, pues era como entregarles una carne fresca, ¿no? Pero también vemos que al mismo tiempo en Santander, 3 personas muertas y todo en el mismo estilo, ¿no? Que los bandidos llegaron a la residencia de la familia Arenales, que los sacaron de la casa y que cerca de la iglesia los fusilaron y que condenaron a muerte a los que estuvieran por ahí, que en la población de Berlín, en el corregimiento de Tona,
otros criminales asesinaron a un agente de la policía y dejaron las paredes pintadas con sangre, mejor dicho, era el, la orgía de violencia más tenaz. Pero resulta que el periódico El Tiempo hizo un análisis demográfico interesantísimo ese día para cotejarlo cuál sería la solución a la violencia. Y con unos mapas que se habían publicado por el Departamento Nacional de Estadística, que tiene otro nombre, se llamaba simplemente Estadística Nacional, evaluaron que sobre el mapa de Colombia se veían unas manchas poblacionales muy fuertes sobre los centros urbanos, unas más débiles sobre los municipios intermedios y una extensa zona al oriente del país completamente despoblada. Entonces hacían un análisis un poco más bien como no académico ni científico, sino como de lógica sobre el mapa. Toda esa riqueza que estaba pendiente por explotar estaba sirviendo era como punto de repliegue para grupos armados, invasión de lejanos nómadas, dicen así, lo llaman, que no formaron ningún plan preconcebido, núcleos humanos caprichosamente distribuidos, o sea, sin tener una formación en estudios de demografía y de prospección política y geopolítica, ni de planes de ordenamiento territorial. En ese momento, el periódico El Tiempo interpretó que estaba muy mal distribuido el territorio en la ocupación demográfica, no en la distribución de la riqueza, porque ese ya era un cuento viejo de los comunistas, sino en la concepción del Estado para hacer planes de ordenamiento territorial. O sea, como vemos, es que somos una nación muy nueva en la concepción del manejo del Estado, de la adecuación del terreno y de la orientación de las comunidades hacia objetivos nacionales. Y además de que somos nuevos, somos perezosos para estudiar eso y para querer entender que la política es por ese lado que se maneja, con base en el estudio técnico científico y con base en la prospección en proyectos. Y al mismo tiempo, el doctor Alberto Galindo, que era uno de los connotados intelectuales de la época, escribió un artículo fabuloso sobre el círculo vicioso de la pobreza, que tiene mucha correlación con el editorial, pero el señor ya va aquí y toma otros temas y pone sobre la mesa algo que desbarataba una teoría comunista, ¿no? Que lo que era necesario era tener la tierra, y el señor comienza su análisis diciendo, no, la tenencia de la tierra, eso era una parte muy importante y esencial del problema, pero insistía, es apenas una parte eh, del problema entero de la reforma agraria que requiere el país. Y a lo largo de la exposición, que es muy interesante y es un documento que vale la pena volver a publicar en su contexto y analizar, da una serie de reflexiones que demuestran que sí, la terratenencia o el latifundio frente al minifundio son una realidad, pero que no basta con generar esa lucha de clases, de que es que hay unos que tienen mucha tierra y otros más poquita, sino cuál es el proyecto de industrialización de unos y otros, y cómo hacemos para que lo que produzcan unos grandes no copie a los pequeños, para que los pequeños se empoderen y que todos los productos salgan en igualdad de condiciones, venciendo las dificultades topográficas, venciendo las dificultades políticas y dándole una prospección a que el Producto Interno per cápita, de acuerdo con unas cifras que ya publicaban, y tanto el ministro de Agricultura, que era Arango Londoño, como el de Hacienda, que era el señor Villa, que vimos ahora, eh, esas cifras no fueran cifras muertas, sino que se reflejaran en productividad por hectárea, en desarrollo nacional y en la explotación de un recurso que por un lado era el causante de esa violencia, pero el otro lado era la solución a esa violencia, que es la explotación de la tierra. Un artículo interesantísimo, y se nota que era una persona que tenía una visión distinta eh, al tema o al argumento liberal comunista de que simplemente a los campesinos va a quedarles tierra. La desgracia de eso es que si los escuchamos no hablan sino de eso, que les den pequeños parcelas o que les den tierras, y esa es la teoría del señor Petro, que ocupen tierras. Pero aquí este señor nos lo dijo hace 65 años, clarito. Es que el tema no es solamente que tengan la tierra,
Pues, ¿cuál es el proyecto para que la tierra produzca? Entonces es una situación interesante de cómo es que se combate la violencia con proyectos y no con bla, bla, bla. Y coronel, reflexionemos un poco acerca de las caricaturas que firmaba con el seudónimo de Chapete y otras noticias de violencia tripartidista publicadas en el diario El Tiempo el 6 de enero de 1960, pero atadas indefectiblemente a la depredación de la violencia tripartidista de la época. Pues con esto parece como dirían en Estados Unidos, de no te lo puedo creer. Estamos mirando que en el periódico del 6 de enero, o sea, un día después de todo este agite que hemos visto y que acabamos de analizar, hubo 17 muertos en Caldas y Valle, otra vez ya distinto a los que hablamos ayer, ¿no? Esta vez en Toro, en Anserma Nuevo, en Ginebra, en Zarzal, en Andalucía, etcétera. Capturas y muertos. 21 bandoleros capturados y 17 personas asesinadas. Y todas dentro de ese mismo entorno de liberales contra conservadores, conservadores contra liberales, comunistas y liberales contra conservadores, liberales contra liberales y comunistas contra todos los otros. Ahí vemos el ejemplo. La intolerancia, porque así lo titularon en otros análisis que le hicieron, es que en la región de Tierra Adentro, al oriente del Cauca, llegaron unas comunidades provenientes del viejo Caldas de evangélicos, pastores, o lo que llaman los evangélicos, los testigos de Jehová, los protestantes, etcétera. Y comenzaron a trabajar con esa comunidad indígena en la formación de grupos cristianos no católicos. Y resulta que uno de los jefes de una de esas etnias indígenas era católico, apostólico y romano al extremo. Entonces se enteró de que estaban haciendo las reuniones allá y organizó la comunidad y entraron a la misa o a la reunión, al culto que estaban haciendo y les pegaron una garrotera impresionante, eso quedaron heridos, eh, quedaron personas inválidas, sacaron corriendo al cura párroco de la región por haber permitido eso. Mejor dicho, algo que parece increíble. Y todo atado a esa violencia tripartidista, ¿no? Que la intolerancia era total. Y de remate, en la ciudad de Pijao, Quindío, que era Caldas en ese momento, a muy pocos kilómetros de Armenia, encontraron un cementerio clandestino donde había 10 personas que han sido asesinadas por unos bandidos de esos de la época y que estaban desaparecidas. Entonces uno dice, esto es algo aterrador y atroz y cómo la gente no se enfermaba en ese tiempo leyendo el periódico o escuchando la radio cuando no se hablaba sino de esto. Por eso nuestros padres nos hablaban mucho de la época, de la violencia. Es que no tiene otra calificación eso. Y vemos también la famosa caricatura de Chapete, por la que usted preguntaba, nuevamente al José Dolores, al hombre del pueblo descalzo y con el sombrero, esperanzado, mirando en el horizonte una paz que es lo que él concibe como el camino a seguir y que la miramos 65 años después y no ha llegado, porque el campo sigue siendo blanco de eso y de una u otra manera se repiten estos mismos eventos con diferentes actores. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los dantescos hechos de la escabrosa masacre perpetrada por bandoleros liberales de la cuadrilla de Teófilo Rojas Barón, alias Chispas, y bandoleros comunistas contra los campesinos conservadores del municipio de Versalles, Valle, en enero de 1960? Pues mi coronel, habíamos dicho que había ocurrido hacía poco una masacre en Tuluá. Habíamos dicho que el presidente viajó a Ibagué y que hubo unas propuestas de paz y que los estudiantes viajaron a Cartagena a reunirse con él, que por aquí propuestas de no sé qué para Boyacá, propuestas, porque todo pareciera como una apaga incendios
y no un proyecto nacional estructurado. Y que por su lado los intelectuales presentaban otras soluciones. Es un cuadro bien complejo, pero pues los bandidos seguían en su cuento. Ellos no le ponían cuidado a eso. Y resulta que una de las cuadrillas que andaba ya chispas y con sus comunistas integrándose, apareció en el municipio de Versalles, que lo veíamos al principio, donde queda sobre la cordillera occidental, y cometieron una masacre atroz donde asesinaron 12 personas en una casa y solamente quedó ileso un niño de 13 o 14 años. Imagínense ustedes qué le quedó grabado en la mente a ese muchacho y dónde pudo haber terminado. Lo más seguro es que no terminó ni en un colegio terminando de completar su formación académica, ni mucho menos en un centro de formación religiosa. Lo seguro es que terminó de bandido, igual vengando la muerte. El hecho es que, según lo que se pudo averiguar en ese momento por medio del alcalde, la mayoría de esa vereda era conservadora y vivían algunos liberales que en apariencia no eran belicosos y tenían cercanía con los conservadores, en la vereda del Guayco, corregimiento de Costa Rica. Y eso queda ya más cerca al Chocó que al Valle del Cauca, que los bandoleros entraron a la casa donde estaban todas las personas reunidas, los encerraron en las habitaciones y comenzaron a matar uno por uno a balazos y luego los decapitaron a machetazos y cometieron todo tipo de barbarie y dan los nombres de las personas y la afiliación. Entonces, por ejemplo, el señor Ramón Montes, que era el dueño de la casa y el jefe del hogar, tenía 48 años, era conservador. La señora, perdón, Luis Gonzaga Montes Gómez, de 22 años de edad, era una persona demente, o sea, tenía problemas mentales y lo asesinaron. Y también se suponía que era conservador, ¿no? La señora Emma Ángel Hoyos, de 27 años, el señor Leonel Quintero, ambos conservadores, Ramón de Jesús Montes, Humberto Gómez, Julia Montes Gómez, José Luis Montes Gómez, eran conservadores, y una niñita de 2 años a la que dijeron que era conservadora. Imaginen ustedes en qué cabeza cabe eso. Y resultó herida Carmen Gómez de Montes, una de las personas de edad, y fuera de eso mayor de edad, una señora ya anciana. Y los fueron los campesinos de las casas vecinas las que la sacaron. Entonces, luego cuentan que el sobreviviente fue un muchacho de 14 años que salió a contar eso, que el propio alcalde del municipio fue a hacer el levantamiento, que llegaron pues los auxilios de la policía de Roldanillo y del sector a buscar los bandidos, que había un cabo de apellido Betancourt, que era el comandante del puesto, y que salió por unas regiones que se llaman La Concordia y Chontaduro, por el municipio del Toro, que el alcalde nombró a un investigador especial, que el gobernador del Valle inmediatamente puso el grito en el cielo porque él era conservador y estaban matando a la gente, el partido conservador, y eso pues a qué conducía, a más polarización y más violencia. Al día siguiente fueron capturadas una gran cantidad de personas. Inmediatamente el directorio liberal del Valle tomó posición y dijo que no tenía nada que ver con eso y que condenaba el hecho, pero vemos que el día anterior a eso el Partido Conservador había dicho que debería darle apoyo al gobierno. Entonces, si nos ponemos en el contexto, ya uno saca la conclusión que eso era un toma y dame, un toma y dame, y no tenía una solución muy clara. Y al mismo tiempo, ese día capturaron a un bandido muy conocido que se acababa de escapar de una cárcel, porque eso era a menudo que ocurría, y lo capturaron en Popayán, el tipo era de Zarzal, y se presume que ha participado en muchas de estas masacres, pero con toda esa corrupción que había y la insuficiencia, llega uno a la conclusión que tanto las capturas de esta gente no terminaron en nada, como la aclaración de quiénes fueron los responsables, que el joven que sobrevivió a eso llevaba en su ADN la venganza, si está vivo todavía, no lo ha olvidado, y que los directorios políticos jugaban con las circunstancias, mientras el presidente y su gobierno también jugaban con las circunstancias
en los ofrecimientos de que pongamos plata aquí, pongamos plata allá, porque no hay planes, no hay proyectos. Una verdad y a puño que se repite y parece que fuera contado, repitiendo lo que hacen hoy en día las FARC, el ELN, Clan del Golfo y los demás bandidos. Mi coronel, tenemos más datos contradictorios de las afirmaciones del gobierno nacional acerca de la pacificación del territorio y las realidades que se vivían en esas regiones afectadas por la violencia tripartidista. Claro, mi coronel, y muchas. Miren ustedes estas. Es que los hechos hablan solos. El presidente y la comisión de ministros y los altos jefes militares comenzaron a adelantar el plan de acción para desarrollar lo que han prometido en el Tolima, lo cual es válido. Y los militares, ya lo dijimos, estaban comprometidos, ya lo hemos explicado ampliamente. Por otro lado, el Quindío en su conjunto formó un comité de propaz que lo integraban liberales y conservadores y dice que presentar una fórmula de paz para que eso se mejorara. Perfecto también, suma uno. Pero al mismo tiempo vemos que los de los funcionarios públicos del Quindío dicen, no, 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 aquí cuál cuento de paz y no hay qué cosa. Si es que hay nosotros denunciamos que la fuga hace 2 días de Yair Marín, de Yair, el bandido ese que vimos, Jair, me escape el apellido, Jair Giraldo, que se escapó de la cárcel, no fue circunstancial, sino que es orientada por el Partido Conservador para que regrese a cobrar venganza de lo que pasó en los 2 crímenes que han pasado en el Valle y otros que están ocurriendo aquí y el cementerio que encontraron. Entonces, ¿a qué estamos jugando ahí? Y por otro lado, mientras el presidente hablaba públicamente de que eh, se estaba logrando la pacificación del país con un plan que él tenía para el Tolima, al mismo tiempo, el ministro de Justicia, que era el señor Germán C. Hernández, otro dirigente liberal muy conocido, estaba diciendo que en la medida que se acercaba el periodo electoral, se estaba aumentando la violencia. En ese tiempo la llamaban bipartidista, pero era tripartidista. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces aquí a qué estamos jugando? Si tanto a nivel nacional como regional se están desmintiendo y los unos dicen que quieren la paz y que otros no. Y al mismo tiempo, el directorio liberal del Valle trata de atemperar lo que está sucediendo con las 2 masacres tan seguidas de conservadores en Tuluá y en Versalles, diciendo que pues, está promoviendo unas concentraciones liberales y unas cruzadas por la paz y, y que se va a evitar la violencia, pero uno nota que todo esto termina es en declaraciones como de hipocresía mutua, porque en el fondo unos y otros están instigando, vaya Mati y cobre venganza. Entonces, el tema es de una profundidad política analítica que no le hemos metido el suficiente diente todavía. Mi coronel, ¿podríamos tener algunas reflexiones para nuestra audiencia acerca de la escabrosa masacre perpetrada por bandoleros liberales de la cuadrilla de Teófilo Rojas Barón, alias Chispas, y bandoleros comunistas contra campesinos conservadores del municipio de Versalles, Valle, en enero de 1960? Pues mi coronel, con todo eso que hemos visto, todas esas fugacidades y manipulaciones idiomáticas, lingüísticas, políticas y de violencia, nos queda una primera reflexión en fondo, que para el gobierno nacional el Tolima era el epicentro del problema y lo era, claro, está bien. Pero era que el Valle era otra realidad igual y el Quindío, y entonces lo que había que hacer era atacar el problema en conjunto, no solamente con las fuerzas militares, sino con planes estratégicos de gobierno que por lo visto no se veían como eran, sino que era de pronto muy buena intención, pero mucha politiquería y como si fuera el que estaba en el poder, el dueño omnímodo que daba a cuentagotas y ahora metí esto y ahora metí otro sin que tuviera una planificación concreta. Segundo, el Partido Comunista aprovechó esa situación para arreciar la guerra integral
Y cuando decimos integral, abarca cooptación de liberales, incremento de su masa base como militancia fuerte que los apoya, incremento de la cualificación de los cuadros para que aprovechen todo ese enredo, aprovechen ese caos para salir de los ganadores y efectivamente aprovecharon el caos y salieron, o sea que estaban aplicando la estrategia leninista contra el Estado, un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las repúblicas independientes en el Tolima, porque como lo veremos mañana, mientras el presidente hablaba de paz y de reconciliación, allá en el Tolima estaban en otro proceso de construcción de repúblicas independientes y de feudos de bandidos que tenían otra connotación. Eh, Indiscutiblemente la cordillera central tiene una importancia geoestratégica para este fenómeno de la violencia que no se le ha puesto cuidado, porque de la violencia bipartidista o tripartidista que tuvo ese enfoque sobre la cordillera central se pasó al énfasis que le pusieron las FARC al oriente del país, tomando como eje de despliegue la cordillera central y proyectando sus cuadrillas de una manera mucho más metodológica sobre las otras dos cordilleras. Eh, la miopía de la dirigencia política tradicional queda en evidencia, la tendencia al caudillismo, al centralismo, al poder férreo y el deseo de muchos que de quitar ese poder central, como lo vemos de la época de la independencia, no es para mejorar el destino del país ni el beneficio de los gobernados, sino para mejorar sus intereses y lo estamos viendo en este momento, que es que hay que llevar la autonomía a las regiones, sí, pero es para que los dejen manejar la platilla de uno y para allá. Se imagina que es más de lo mismo. Y entonces ahora yo soy el que puedo manejar la región y les doy a cuentagotas y vemos lo mismo, el país desangrándose y yo le voy a dar a este, le voy a dar al otro. Es que no me alcanza y es que ese no es el proceso es otro. Bueno, el abandono del desarrollo urbano y rural en Colombia es total. El urbano se fue creciendo desmesuradamente por efecto de la violencia, como lo explicaba muy bien el doctor Angulo en su escrito, y el rural, pues peor todavía porque no hay planes ni proyectos, sino que cada quien se defiende como pueda, que hubo expoliación de propiedades y que más adelante llegó el narcotráfico y los paramilitares repitieron el mismo esquema, impidiendo que haya un desarrollo armónico entre el que tiene gran cantidad y el que tiene muy poca, porque el Estado, que es el encargado de facilitar eso, ni suministra las vías, ni se integra en el desarrollo con todas estas comunidades, sino lo que hace es tomar partido por unos o por otros. Y entonces antes los tradicionales tomaban partido por los terratenientes y ahora el señor Petro está colocando el sistema comunista de que es contra esos terratenientes que se tienen que aliar los pequeños, pero alrededor de un proyecto socialista. Y seguimos en el mismo enredo. Incremento de la violencia tripartidista en la zona cafetera es evidente. Esta masacre de hoy, que la hemos explicado con todo el contexto nacional, regional y local para darle una claridad, porque pues describir el hecho y ponerse uno a profundizar en los detalles de lo dantesco que fue, ya basta nomás con imaginar la descripción que hicimos de degollar las cadáveres, asesinar a una niña de 2 años que dice que era conservadora. Son cosas que realmente nos avergüenzan como nación en la historia. Esa carga negativa que ha tenido el país en el proceso político-administrativo, ignorada por gobernantes y por gobernados, ¿no? Porque volvemos a caer en los mismos errores tanto de la polarización como de creerles a los mismos que nos han llevado a donde estamos. Y el atraso en las regiones derivado de esa violencia se refleja 60 años después. Y ojalá que dentro de 60 años nuestros tataranietos no se reúnan a decir, oiga, pero esto sí definitivamente fueron unos salvajes nuestros antecesores, porque mire que hace 120 años pasaba lo que está pasando hoy, que no nos vayan a decir eso en el año 2084 nuestros tataranietos. Mi coronel Saldaña, eh, hoy le corresponde a usted o a mi coronel González. A No, mi mi coronel coronel. González, mi coronel. Ah, bueno, disculpe. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El comentario para la emisión 478 del día de hoy. Las Fuerzas Armadas han sido las únicas que con patriotismo
han contenido a las oscuras fuerzas terroristas tripartidistas, debido a la incapacidad de los líderes políticos de gobernar en paz. Políticos faltos de idoneidad, de liderazgo y de proyectos de desarrollo para el mejoramiento social. Esta realidad es la que ocultó con omisión el llamado Informe de la Verdad, que fue presentado por una comisión relatora de los hechos y presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Rux, quien supuestamente fue contratado ingenuamente por el gobierno nacional para que presentara la realidad histórica del conflicto armado en Colombia, pero que terminó acusando al mismo Estado, quien confió en que por su carácter religioso sería objetivo e imparcial, y omitió premeditadamente los delitos para ayudar a las FARC en el ocultamiento de las culpas, sin importar que con ello también ignoró el sufrimiento de miles de víctimas de esa cuadrilla bandolera, y para lo cual inculpó al gobierno y generalizó a sus instituciones de ser los causantes del terrorismo comunista. Por este motivo, la verdadera historia es la única que deja en evidencia el criminal trasegar durante más de 60 años en la historia nacional, para llegar a su triste final sin pena ni gloria, antes por el contrario del inevitable desprecio de todo el pueblo colombiano por siempre. Porque esos bandoleros no supieron ni confesar la verdad con remordimiento ni promesa de no repetición y menos de reparación. Más bien con el fortalecimiento de cuadrillas que se han reorganizado llamándose ahora reincidencias FARC, y de esa forma continuar con la agonía del eterno engaño como el que acabamos de narrar en el día de hoy en el municipio de Versalles. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Y al final, como siempre, como ayer, son más las preguntas que las respuestas que tenemos. Porque seamos sinceros, no hemos sido capaces como país de resolver o de iniciar un camino claro para resolver semejante problema de polarizaciones que inciden en el subdesarrollo y en el atraso y seguimos como el corcho en el remolino. Pues llegamos al final, los invitamos esta noche a nuestra academia semanal del análisis de la Constitución Nacional con el coronel Caicedo de la Policía Nacional y mañana retomaremos nuevamente el tema de la memoria histórica. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.